¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la enfermería? ¿Cómo pasó de los hospitales a las comunidades? ¿Por qué se dio este cambio? Mi nombre es Amara Lavaez Castro. El día de hoy quiero invitarlos a un fascinante viaje por la historia del origen, conceptualización y evolución de la enfermería comunitaria, partiendo de sus raíces en el Imperio Romano hasta la modernidad. Acompáñenme en este recorrido histórico lleno de dedicación, entrega, amor y cuidado. Primero, ¿qué es una comunidad? Según la FAO, son grupos de personas que pueden estar o no conectadas espacialmente, pero que comparten intereses, preocupaciones o identidades comunes. Estas comunidades pueden ser locales, nacionales o internacionales, con intereses específicos o generales. Por ello, la Red Cubana de Enfermería Comunitaria nos dice que esta es la disciplina que sintetiza los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas de la enfermería y la salud pública, y los aplica como estrategias de trabajo en la comunidad, con el fin de promover, mantener y restaurar la salud de la población, contando con la participación comunitaria, mediante cuidados directos e indirectos a individuos, familias, otros grupos y a la propia comunidad en su conjunto como miembro de un equipo multidisciplinario. De acuerdo con Goffin y Goffin, se puede definir la salud comunitaria como la salud individual y de grupos en una comunidad definida, determinada por la interacción de factores personales, familiares, por el ambiente socioeconómico, cultural y físico. Gracias al ensayo titulado Los orígenes de la enfermería comunitaria en Latinoamérica, del autor Rodolfo Rodríguez Gómez, conocemos sobre la historia de la enfermería comunitaria en Latinoamérica, empezando por los antecedentes de la actividad visitadora. Hacia el siglo IV después de Cristo, la atención a las mujeres era llevada a cabo por viudas. Una de sus funciones era la visita de las enfermas y su atención en los cuidados del cuerpo y el alma. Durante el Imperio Romano, tras la adopción del cristianismo, la actividad de los cuidados se institucionalizó en diaconums u hospicios construidos para asistir a los pobres y enfermos. Para poder acercar la religión y la enfermería a la comunidad, se formaron las órdenes medicantes en las que sus miembros se caracterizaban por vivir de limosnas y realizar votos de pobreza. Bajo los principios del cristianismo, visitar a los enfermos era un deber y una función esencial tanto para diáconos como para diaconisas. Los diáconos tenían la responsabilidad de la asistencia domiciliaria de los hombres, mientras que las diaconisas, que dedicaban su vida al servicio de la Iglesia, realizaban funciones similares asistiendo a las mujeres. Durante la Edad Media existieron tres figuras que se destacaron por su labor comunitaria. La primera, la más antigua, la Orden de Hermanas Enfermeras, las Hermanas Agustinas del Hôtel Dieu de París, para cumplir con la misión del cuidado de los enfermos, salían del hospital. La segunda, las Beguinas, que ganaron gran prestigio por su atención domiciliaria a los enfermos. Por último, y no menos importante, San Vicente de Paul, quien desde su ingreso a la vida eclesiástica visitaba y atendía a los enfermos. La comunidad comenzó a llamar Hermanas de la Caridad a las mujeres que dedicaban su vida a este servicio en las cofradías. El nacimiento de la enfermería de salud pública. En Alemania e Inglaterra durante la Reforma Protestante en Europa, se consolidó un concepto formal de la enfermería vinculado a una crisis religiosa. Entre 1500 y 1860, la enfermería se consideraba más una ocupación religiosa que intelectual, lo que detuvo su progreso científico. En 1760, el inicio de la Revolución Industrial trajo consigo cambios a la salud humana que comenzó a verse afectada a gran escala. Las ciudades se convierten en focos de contaminación y el aire se vuelve irrespirable. Junto con la falta de higiene, provocan que la población de clase obrera, amontonada en espacios reducidos e insalubres, que deposita los residuos generados en las calles o en el río que suministra el agua para consumo humano,
genera una elevada mortalidad como consecuencia de la industrialización. Las principales crisis de salud pública fueron provocadas por epidemias de tifus, viruela, tuberculosis y cólera. Las condiciones de prisioneras y desamparados inspiraron a Elizabeth Gurney Fry para fundar la Brighton District Visiting Society. La creación de las diaconisas de Kaiserswerth por Theodor Fliedner en Düsseldorf, Alemania, en 1836 fue punto clave, ya que esta institución estableció un programa de formación de 3 años con altos estándares de calidad, ganando una sólida reputación, lo que atrajo a las mujeres de diversos lugares. La primera organización de enfermeras protestantes, la Protestant Sisters of Charity, es fundada en 1840, influyendo notablemente en Florence Nightingale, que también se formó en Kaiserswerth. (1854) Epidemias de tifus y cólera por el inadecuado servicio médico del ejército. El Times exhibía ante la opinión pública las terribles condiciones en que se encontraban los enfermos y heridos en la campaña de Crimea, reflejando la incompetencia de los jefes y altos funcionarios. En 1859 nace la primera organización de enfermería de salud pública en Inglaterra, el primer sistema de enfermería de distrito, liderado por el filántropo William Rathbone y la enfermera Mary Robinson, que combinaba la atención enfermera, la educación sanitaria y el trabajo social. La Training School and Home for Nurses formaba enfermeras para el hospicio local, familias privadas y asistencia domiciliaria a los pobres. Este modelo se replicó en otras ciudades inglesas y eventualmente influyó en la enfermería de salud pública en América. Florence Nightingale escribe el libro Notas de enfermería, qué es y qué no, publicado en 1860. La enfermería de salud pública en Latinoamérica. La fiebre tifoidea y el cólera eran la principal preocupación de salud en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Edwin Chadwick lidera el movimiento sanitario que marcó un punto de inflexión en las políticas de salud en Inglaterra. Todo esto influye en la formación de nuevas enfermeras, así como en la implementación de cambios estructurales en la práctica enfermera. Lillian Wolfe fundó el Visiting Nurse Service of New York en 1839, proporcionando asistencia a los vecinos, especialmente a mujeres y niños inmigrantes. La Organización Nacional de Enfermería de Salud Pública se originó al consolidarse este sistema público de enfermería. La Women's Branch of the New York City Mission comenzó el movimiento de enfermeras visitadoras en 1877 en Estados Unidos. A lo largo del siglo XIX, las comunidades religiosas jugaron un papel crucial en la práctica de los cuidados. A finales del siglo, la formación de enfermeras se centró en los hospitales, enfocándose en campañas sanitarias y la higiene pública sin la influencia religiosa. La primera escuela de enfermeras en Cuba es fundada en 1899 por Mary O'Donnell, quien se formó en el Hospital Bellevue de Nueva York. Como resultado de la influencia norteamericana e inglesa, surge la enfermería de salud pública en Latinoamérica. En 1890, la primera escuela de enfermería es iniciada por el Hospital Británico en Argentina. Durante 1906, en Ecuador es fundada la primera escuela de enfermería. En 1909, se estableció el servicio de enfermeras visitadoras en Cuba, liderado por Mary Eugenie Hibbard. Ese mismo año, se creó la Escuela de Enfermeras para Tuberculosos, con O'Donnell y Hibbard como figuras destacadas.
La Fundación Rockefeller jugó un papel importante en la reestructuración de la enfermería en Latinoamérica, comenzando en Costa Rica en 1914 y extendiéndose a otros países. Programas como los de la Cruz Roja Americana y el Children's Bureau también fueron significativos. En 1923, la Fundación Rockefeller estableció su primer proyecto de escuela de enfermería en Brasil, enfocándose en la formación para servicios de salud pública. En 1925, Perú organizó una escuela de enfermeras visitadoras para satisfacer las necesidades de los nuevos servicios sanitarios, y ese mismo año inició la Escuela de Visitadoras de Higiene Infantil. En 1927, Chile creó la Escuela de Enfermería Sanitaria, que luego se fusionó con la Escuela de Enfermeras del Estado, otorgando el título de enfermera sanitaria. La octava Conferencia Sanitaria Panamericana recomendó la creación de ministerios de salud pública para implementar nuevas políticas sanitarias. Panamá se convirtió en el centro de información en salud pública durante la construcción del canal. En 1930, con el apoyo de la Fundación Rockefeller, se creó en Colombia la Escuela de Enfermeras Visitadoras de Bogotá. En 1935, El Salvador fundó la Escuela de Enfermeras Visitadoras, que se fusionó con la Escuela del Hospital Rosales. En 1936, en Medellín, nuevamente la Fundación Rockefeller creó una escuela que otorgaba el título de enfermera visitadora, y en Venezuela comenzó el primer grupo de enfermeras visitadoras auxiliares de puericultura. En 1937 se creó la Escuela de Enfermeras Polivalentes. Además, Uruguay inició la formación de visitadoras de higiene. La fusión de la Escuela de Puericultura y las higienistas escolares formó el primer grupo de enfermeras de salud pública de Venezuela, que en 2 años contaba con 30 enfermeras visitadoras. En Nicaragua, entre 1937 y 1938, se estableció una escuela de visitadoras para formación en atención prenatal y otras áreas. En 1938, en Venezuela, se inauguró la Escuela Nacional de Enfermería para formar enfermeras en salud pública. En 1938, se fundó la primera escuela de enfermería en Bolivia, extendiendo su labor al área rural y fortaleciendo la práctica comunitaria. En Venezuela, en 1939, se creó la sección de Enfermería de Salud Pública. 1943. Se creó en Nicaragua una escuela de enfermeras para satisfacer las necesidades de salubridad pública. 1943. Paraguay estableció la Escuela de Visitadoras de Higiene y Obstetricia y el Instituto de Enseñanza del Personal Auxiliar de Salud Pública Dr. Andrés Barbero. 1944. Uruguay estableció el primer curso de salud pública en enfermería. 1945. Bolivia creó una Escuela Nacional de Enfermería y Visitadoras Sociales con el apoyo del SCISP. De la enfermería de salud pública a la enfermería comunitaria. En las primeras décadas del siglo XX, las enfermeras visitadoras fueron clave en Latinoamérica, aunque coexistían con la enfermería hospitalaria. Con el tiempo, factores como el éxito en campañas de saneamiento y cambios en la formación enfermera inclinaron la balanza hacia el hospitalario. A pesar de las diferencias locales, el rol de las enfermeras visitadoras fue crucial en la salud pública, destacándose en la puericultura y la lucha contra la tuberculosis. En Guayaquil, Venezuela, Costa Rica y Argentina, su labor fue esencial en el control de enfermedades como la tuberculosis y la poliomielitis. A medida que avanzaba el siglo XX, la diferencia entre las enfermeras visitadoras y las hospitalarias se desvaneció gracias a la formación integral universitaria. La enfermería en salud pública llenó el vacío en la actividad higiénico-asistencial, siendo crucial para las campañas sanitarias en Latinoamérica. La Fundación Rockefeller jugó un papel importante al enfocarse en las demandas de los programas de saneamiento. Para mediados del siglo XX, las reformas en la formación de enfermeras incluyeron salud pública y asistencia social.
La creación de asociaciones nacionales de enfermería y la revisión de los programas educativos destacaron la necesidad de conocimientos en salud pública. En 1974, la OMS recomendó cambios estructurales en la práctica y formación en enfermería, promoviendo el término enfermería comunitaria. La enfermería comunitaria se centra en la promoción, restauración y conservación de la salud comunitaria, identificando necesidades y fomentando la participación comunitaria. Hoy en día, esta rama de la enfermería es integral y se enfoca en la promoción de la salud, prevención, recuperación y rehabilitación, guiada por principios humanísticos y éticos. La enfermería es regida por múltiples marcos jurídicos, normativos y legales, como lo pueden ser la Ley General de Salud. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Norma Oficial Mexicana 019 del año 2013. El principal objetivo de esta norma es establecer reglas claras para el personal de enfermería que trabaja en hospitales y clínicas del Sistema Nacional de Salud, pero también a los que brindan atención de forma independiente, garantizando el cumplimiento de las funciones de cada enfermero y enfermera de acuerdo a su función y capacitación. Código de ética. Este código es una declaración de los valores, responsabilidades profesionales y ámbitos de competencia a nivel profesional de las y los estudiantes y profesionales de enfermería, definiendo y guiando la práctica enfermera en todos y cada uno de sus roles y ámbitos del ejercicio. Puede actuar como un código de conducta y aplicarse como marco en la práctica enfermera y la toma de decisiones. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala el derecho y la igualdad de hombres y mujeres, la planeación de una familia, alimentación, salud, al acceso y disposición de los medios necesarios para disfrutar de una vida digna, sana y de calidad. Ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. El contexto general del artículo 5 de la ley reglamentaria indica que no se puede ejercer como enfermera o enfermero si no se cuenta con la documentación para acreditar la capacitación y los conocimientos de esta profesión, así como los delitos en los cuales se incurre al ejercer sin los permisos y cédula correspondientes. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ratifica el derecho que tenemos a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo, pero también nos indica que para poder contar con dicho medio ambiente debemos cuidarlo y protegerlo. Además, señala los delitos en los que se incurre de no hacerlo, así como las sanciones que se aplicarán de llegar a dañar el medio ambiente. CONAMED, encargada de brindar información, asesoría, recibir, investigar y resolver quejas, conciliar, arbitrar, dictaminar, entre otros, sobre los conflictos que se susciten entre los usuarios y prestadores de servicios médicos, permitiendo de este modo llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. La enfermería comunitaria tiene muchas desventajas culturales, religiosas e ideológicas, no solo por parte de la población, también por parte de algunas enfermeras. Muchos centros de salud son atendidos por enfermeras que reciben a los pacientes con mala actitud. Otras dan información poco clara e incompleta sobre los temas de interés. Hay otras que se niegan a atender a los pacientes, ya sea por su edad,
origen, apariencia o condición. Hay quienes niegan las vacunas para evitar tener que llenar papeles o preparar la dosis, pero también existen aquellas que hacen todo lo posible por prestar una atención completa, humana y de calidad, aun con pocos recursos. En muchos centros de salud existen carencias ya que no se les provee con lo necesario para brindar atención a las personas que asisten cuando la necesitan. No cuentan con el personal médico suficiente para cubrir las necesidades. Otros solo dan servicio de lunes a viernes, aun cuando en sus puertas se afirma que hay atención diaria. Existe muy poca difusión o casi ninguna para muchos de los programas que se ofrecen para la prevención y apoyo a los pacientes con pocos recursos. Un ejemplo, los centros móviles para mastografías, las campañas de vacunación y para esterilización y vacunación de mascotas. Muchas veces pegan avisos poco legibles o en lugares donde se mojan o no todo el mundo los puede ver. La enfermería comunitaria debería contar con elementos que de verdad tengan vocación y entrega, pero también con más apoyo por parte del gobierno. La enfermería es un acto de amor por la salud y la vida. Es un trabajo de entrega, compromiso y convicción. Todo aquel que aspire a hacer trabajo comunitario debe tomar en cuenta que el rostro que ven los pacientes pueda hacer de su experiencia algo grandioso o algo horrible. Se debe hacer un cambio que de verdad le dé un mejor rostro a la enfermería comunitaria para que las personas se acerquen con confianza.